Buenas tardes, estamos aquí en este momento damos la bienvenida para la presentación de este libro virtual. En esta ocasión presentaremos el libro Gráfica menos tóxica, antecedentes y alternativas. Bueno, pues les comento que este libro es del autor, del doctor Francisco Ulises Plancarte Morales, quien ha obtenido una beca, un estímulo para la realización de esta investigación, que finalmente se ve cristalizado en esta edición. Y bueno, este apoyo fue otorgado a través del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico de Tlaxcala en la emisión 2019. Bien, pues este programa es un programa que es apoyado a través del gobierno del estado de Tlaxcala, a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, y que en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal otorga estos estímulos para el desarrollo artístico, en este caso de los creadores tlaxcaltecas, y que bueno, busca promover y difundir el trabajo que vienen realizando durante algún tiempo o bien que desarrollan durante un año del estímulo. Bueno, el doctor Plancarte es un artista nacido aquí en Tlaxcala en el año de 1954, y bueno, él estudió artes visuales en la UNAM, artes plásticas en ese entonces en la UNAM, y también estudió antropología en la Escuela Nacional de Antropología y Historia en la Ciudad de México. El maestro Plancarte ha sido un destacado investigador, creador, que ha tenido participación en el catálogo de ilustración y publicaciones infantiles y juveniles del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en su momento, hoy Secretaría de Cultura, y también ha tenido becas también por parte de lo que fue Conaculta, tanto en desarrollo artístico individual en el 2009 como en producción por algún proyecto, en ese caso del Bicentenario en el año 2010. Su obra se enfoca principalmente hacia el grabado, el dibujo y la ilustración, y como artista plástico ha tenido más de 90 exposiciones colectivas y 6 exposiciones individuales. Actualmente este resultado del trabajo que vamos a presentar el día de hoy es una investigación de varios años en donde él propone el uso de procesos alternativos en cuanto a lo que es el grabado y la creación artística, y esto va dirigido especialmente, es una especie de manual que va dirigido especialmente para artistas y estudiantes que tienen que ver con la plástica, específicamente en grabado. Y bueno, el día de hoy nos apoyará y está como invitada a presentar este libro junto con el maestro Plancarte. Nos acompaña la artista visual, la maestra Esmeralda Tobón. Esmeralda Tobón es nacida en la ciudad de Atlisco, Puebla, y estudió una licenciatura de Artes Visuales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde presentó una tesis internacional realizada en un intercambio académico entre México y Cuba. Posteriormente, la maestra Tobón estudia artes visuales en la orientación gráfica en los estudios de posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. En esta ocasión se gradúa con una investigación sobre el corazón en la epidermis de Eros. Actualmente está cursando el doctorado ahí mismo en la UNAM, en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, y es profesora investigadora de la facultad también de la UNAM, que está ubicada en Xochimilco, y en lo que es en el área gráfica, específicamente en xilografía. La maestra Tobón ha tenido varias exhibiciones en diversos lugares muy importantes, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Casa de las Américas en Cuba, en el Palacio de Bellas Artes y en distintas galerías y universidades del país y del extranjero. Entonces nos acompañan en esta ocasión la maestra Esmeralda Tobón, y posteriormente el maestro Francisco Plancarte nos dará también sus impresiones sobre este desarrollo
de la investigación que ha tenido. Es un trabajo de varios años que implica no solo la investigación, sino también la práctica con diversos grupos de artistas, maestros, compañeros y alumnos quienes han aplicado esa metodología que él propone, y que bueno, el resultado está aquí plasmado en el libro. Entonces dejamos a la maestra Esmeralda Tobón para que nos dé su impresión sobre el libro, y bienvenidos a todos. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen por este medio. Hoy estamos aquí reunidos para presentar el libro del doctor Francesco Ulises Plancarte, que lleva por título Gráfica menos tóxica, antecedentes y alternativas. Este libro se publicó por parte del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico Tlaxcala 2019. Algo muy interesante que me parece rescatar del libro, de muchas partes. La primera es que conozco al doctor no solo en esta parte como artista, sino también como investigador, y creo que es algo que hay que resaltar porque me parece un libro casi inédito en lo que es Latinoamérica. Tenemos un antecedente de un libro que está hecho en Barcelona, en España, pero creo que este libro lo que lo hace diferente es justo que tiene esta parte de antecedentes y también que nos plantea esta parte de alternativas que vamos a ir viendo, que ya el doctor nos irá platicando un poquito más de esto. Y creo que en este contexto hablar de cuando el artista también es investigador, también es un productor de conocimiento, y por eso resalto tanto esta parte de antecedentes, la parte histórica, que me parece sumamente relevante. Pues doctor, es un honor estar con usted aquí. Muchas gracias, al contrario. Sentados para hacer la presentación de este libro. Sí, efectivamente, a lo largo de mi trabajo como artista he considerado que es necesario tener algo que le permita al artista o al investigador, sobre todo también a un estudiante, tener algún vínculo escrito para que pueda ir buscando todas estas bases que puedan reforzar este trabajo a la hora de realizarlo. Yo como estudiante también tuve esa necesidad, y bien me parece que lo que estaba comentando, que hay este acercamiento con un texto en España, creo que lo que podría de alguna manera rescatar en este trabajo, que me parece lo mejor, es que está basado en nuestra experiencia mexicana en los años 70, 80, 90, es decir, es un trabajo que no solamente está viendo esta producción que se está haciendo de medios no tóxicos, sino cómo los mexicanos, los artistas mexicanos lo están aplicando en su propio trabajo. En eso estamos hablando de los inicios de la fotocopia, de la mimeografía, de algunas otras técnicas que pueden ajustarse a nuestros medios, porque también habría que resaltar que mucho de lo que estamos haciendo es que a lo mejor los artistas no tenemos a la mano todos los implementos como podría ser en algunos países del primer mundo. Estamos hablando de medios que ya no son tan contaminantes, y ya estamos hablando de tintas que en ese entonces a lo mejor eran las únicas que se conseguían en el mercado, pero vamos, ahora hay tintas a base de agua o algunos otros materiales como los soportes de Tetra Pak, que se pueden utilizar también para producir obra. Eso se le denomina grabado verde, y que de alguna manera se está planteando en el libro como una forma alternativa para que los jóvenes puedan trabajarlo, ¿no? Ahora que está tan en moda el grabado, pues yo creo que el libro podría ser un buen vínculo como para acercarse a la historia, a este desarrollo, y finalmente a una cuestión de alternancia al grabado tradicional. Claro, poner este libro en la mesa para generarnos reflexión en este momento es sumamente importante,
porque usted expresa en el libro, hay una parte saturnina del artista, esta parte romántica, de la toxicidad en las artes, la historia. ¿Y qué pasa cuando en esta actualidad el artista siempre ha sido consciente y siempre ha visibilizado y siempre, bueno, pues la gráfica viene de este asunto de lucha, y qué mejor que hablar de gráfica para poder hablar de este tema de lo tóxico? Sabemos, bueno, que dentro de la academia tenemos muchos casos de enfermedad y demás, y yo creo que es importante que el artista contemporáneo, el artista actual, se esté planteando a partir de este libro y reflexionando nuestros procesos, que sean menos tóxicos, generar obra, generar gráfica, pero como bien lo dice el doctor, en esta parte de alternativas tenemos la tecnología, tenemos todas estas comunidades digitales con las que podemos trabajar y podemos generar nuevos lenguajes. Quisiera leer algo que me pareció sumamente importante. Usted cita a Canclini, Néstor García Canclini, cuando nos dice: quizá uno de los descubrimientos claves que se está haciendo en muchos artistas latinoamericanos es la transformación experimental. No debe afectar solo a las obras, sino al sistema social de producción artística. Las modificaciones formales de las obras son verdaderas rupturas cuando expresan un cambio radical en las relaciones entre artista, obras, intermediarios y público. Y justo ahí creo que es donde radica la importancia de esta obra, que yo creo que va a ser y es trascendental para este país, porque, bueno, como bien lo menciona, hablar de un país tercermundista donde estamos generando gráfica, donde este es como un antecedente, y esto va a abrir brecha para seguir construyendo estos lenguajes en lo menos tóxico, ¿no, doctor? Sí, aquí en este trabajo trato de dar un panorama muy amplio, por supuesto, de lo que estaba sucediendo en Europa y lo que estaba sucediendo en Estados Unidos en relación al grabado. Por ejemplo, mucha de esta tecnología que estamos utilizando, como decía yo hace un rato, de las fotocopiadoras y de los mimeógrafos y la mayoría, un gran porcentaje de toda esta tecnología, pero viene de otros países que se ha sacado provecho también para los artistas de alguna manera, para poder trabajar en un arte contemporáneo o denominado arte contemporáneo. Por ejemplo, un caso muy concreto como puede ser la ampliadora. La ampliadora en los años 90 hubo grupos que se dedicaron a sacar copia de copia de copia, de tal manera que reventaban el grano de la fotocopia y en esa impresión la trasladaban a una cuestión de una serigrafía o la manejaban en una cuestión de aguafuerte y se presentaban en concursos o se presentaban en eventos artísticos y de verdad era novedoso para ese momento. Ahora, eso no quiere decir, desde mi punto de vista, que esta forma de trabajar se haya agotado, sino que más bien continúa porque la gente tiene nuevas inventivas, nuevas formas de trabajo, combina procesos y se viene enriqueciendo la gráfica. Pero vamos, cuando yo comencé a ver esta forma de trabajo, me comencé a preguntar de dónde había podido salir o quiénes habían sido aquellos representantes que habían tenido la inquietud de hacerlo en su momento. Estamos abordando la problemática nosotros como artistas muchos años después, pero vamos, me pareció interesante buscar a esos pioneros que en ese momento ganaban concursos de bienales aquí en México, o de alguna manera, si bien no lo ganaban, de esa forma se acercaban al arte y estaban proyectando hacia dónde tenía que ir el grabado. En ese tiempo estamos hablando de los 80s, de los 90s, y hay ciertas actitudes como por ejemplo el grupo Suma, que el grupo Suma hace recortes, por ejemplo, de figuras, trabaja mucho con las ampliaciones de fotocopias, se presenta en medios abiertos, en calles y de esa naturaleza, y gana también un reconocimiento que ahora a lo mejor podría ser una cuestión, vamos, muy común, pero en ese entonces la gente se aglomeraba para ver ese tipo de trabajo, lo que estaban haciendo y cómo se podía, a través de la plantilla,
sacar un número de copias y ponerlos en la pared, ¿no? Algo, digamos, que se llevó a cabo ya con un desarrollo un poco más sofisticado, por decir algo, era lo que se llevó a hacer en Oaxaca. Este tipo de manifestaciones políticas no solamente era llevar ese stencil a los muros, sino algo maravilloso que era, aparte, agregarle color por secciones, y entonces uno podía ver ese trabajo ampliado desde lejos, pero cuando uno se acercaba veía que era un trabajo de plantillas realizado con muchísimo cuidado. Esas son, yo creo, que aportaciones que tiene nuestro país. Algo que estaba yo comentando también hace un momento, que era la técnica de grabado verde sobre Tetra Pak, que aquí los estudiantes han agregado elementos a una técnica descubierta, entre comillas, o desarrollada por grabadoras chilenas. Y entonces aquí, a la hora de estarle agregando elementos, a la hora de estarle pegando también a las mismas planchas, pues eso también puede servir de una motivación para que a la hora que nosotros estemos viendo el resultado, estemos considerando que las técnicas pueden ser todavía más explotadas, y veamos que las condiciones que pueden tener los jóvenes para sacarle provecho, yo creo que van a hacerse cosas maravillosas, que no solamente es lo que se está haciendo en este momento, sino es un trabajo como más detallado. Cuando digo el trabajo de Tetra Pak, maestra, perdón, pero son estas bases que se utilizan para pasteles, que son muy delgadas, estamos hablando que deben tener un promedio tal vez de unos 3 milímetros. Es un cartón laminado, por decir algo, que puede uno trabajar tranquilamente con una punta, con un bolígrafo, se pueden entintar incluso con óleo, y no llegar también a trabajar con elementos complicados del grabado, ¿no? Que algo de esta alternativa o de estas alternativas se vienen manejando al final del libro, porque todo el trabajo, todo el grabado, se puede decir que es tóxico. Ahora, habría que considerar en este caso, y es parte de lo que se pretende en este libro, mostrar qué alternativas son de aquellas técnicas que no son tan contaminantes, que no son tan tóxicas, que pueden ayudar para que la gente pueda trabajar. Bueno, en este contexto, doctor, algo que usted nos platica aquí dentro de estas alternativas dentro de la gráfica, yo quiero resaltar una que me llama mucho la atención, que es la lasergrafía, un proyecto que ha impulsado mucho. Por eso al inicio, cuando yo hablaba de que no solo lo conozco en la parte como artista, que trabaja con una técnica del buril del siglo XVII, también podemos ver al doctor Plancarte trabajar y experimentar, no solo desde la parte intelectual, sino en el hacer del Tetra Pak, una técnica que ha desarrollado, y la lasergrafía, que es algo muy interesante porque son los nuevos lenguajes híbridos, en donde justo cuando hablamos de reflexionar y de plantearnos estas nuevas alternativas, cuando nos llega un texto de esta magnitud y de esta calidad, es muy interesante porque a los alumnos, ya que es académico, a los alumnos nos lleva a la reflexión, nos lleva a generar más conocimiento y nos lleva a construir más lenguajes. Eso me parece sumamente importante, porque creo que el generar conocimiento no es que se quede allí, sino que sigamos construyendo, que se siga investigando en las técnicas. Y en este punto específico de la lasergrafía, pues es un modelo a seguir, porque en este país tenemos solo 3 talleres, uno que está en Oaxaca, uno que está en el centro de Puebla, y este que está en el posgrado, que es impulsado por usted en la universidad, en la UNAM. Es muy interesante y muy importante que el artista que conoce y que sabe de diferentes técnicas, de desburil, la mesotinta, que nos hace aquí toda una historia en los antecedentes, hablando de la necesidad y las problemáticas de la imagen, y que en esta parte de alternativas también se haya dedicado a la investigación de los nuevos métodos de hacer gráfica a partir de lo menos tóxico, desde un asunto de conciencia hasta un asunto de experimentación. Yo creo que es muy valioso que tomemos este libro, porque este libro va a interesar
tanto historiadores, grabadores, artistas e investigadores, y creo que lo más importante es que nos va a llevar a la construcción de más conocimiento y nos va a llevar a, sobre todo, generar arte a partir de procesos menos tóxicos, doctor. Sí, la idea es que la gente se interese y vuelvo a repetirlo, para mí solamente es una manera de concretizar un conocimiento, pero vamos, no se agota. Al contrario, la gente está trabajando, está apoyando, y yo creo que a partir de aquí, una vez que se pueda hacer esa consulta, pues la gente también puede participar con otro tipo de experiencias a partir de lo que puedan ver allí. Bien dice la maestra, trabajamos con proyectos de lasergrafía. ¿Qué es eso? El láser es una máquina que lo que hace es incidir sobre los materiales y graba esa idea. Tenemos un proyecto, maestra, que se llama Gráfica a Distancia. Esa es la idea que se tiene en la FAD, trabajar con este tipo de proyecto, porque ya no es necesario que el artista, el estudioso, vaya a un taller y pueda trabajar directamente sobre la plancha. También el mismo artista puede hacerlo desde su casa o desde su estudio, manda los archivos hacia donde nosotros estamos y nosotros podemos darle esa solución de impresión, y entonces se puede trabajar por medio de plotter. Lo más común es trabajarlo en aglomerados, y una vez que ya se tenga ese diseño que ya se hizo, ese trabajo plástico trabajado en un soporte, se trabaja de la manera nuevamente convencional, es decir, se vuelve a utilizar un rodillo, se vuelven a utilizar las tintas, se comienza a manejar sobre la plancha y después se pasa por un tórculo. Es decir, que aquellos que puedan estar pensando que tener un proceso de láser, de su estampa convertida en láser, es ahorrarse todo este proceso de pasar por un tórculo, pues realmente el proceso no es así. Se puede hacer que se vuelque toda esta idea hacia un trabajo práctico, y entonces nuevamente estamos trabajando con materiales tradicionales como pueden ser las tintas de impresión, como pueden ser los rodillos, como pueden ser las viscosidades de las tintas, como puede ser, en fin, todo ese tipo de cosas que, van a enriquecer lo que se tiene previsto por el artista. ¿Qué es lo que se hace? Yo, por ejemplo, es malo que lo pueda decir, pero mi forma de trabajo es realizarlo a través de otra forma. Se me ocurre una punta seca, se me ocurre utilizar un buril, se me ocurre utilizar algunos elementos que puedo quitar, puedo ponerle, le tomo una fotografía, lo paso a través de la computadora de la serigrafía, se imprime, lo paso directamente para que el rayo láser vaya quemando esa plancha, y una vez que ya se tenga así, incluso yo puedo retrabajar esa plancha para después usar los métodos más convencionales para, como decía yo, un rodillo o un tórculo, los papeles de algodón o cualquier otro tipo de papel, e imprimirlo. Es decir, yo estoy tratando de que se mueva eso, tanto lo tradicional como lo contemporáneo. Puedo utilizar la máquina de láser, puedo no utilizarla, en fin. Y yo creo que los mejores consejos o lo que mejor ha salido es cuando se les pide a los alumnos que hagan sus propias experimentaciones visuales, y ahí es donde creo que uno aprende, porque uno dice, a mí no se me ocurrió, ¿no? Trabajar con acrílicos, trabajar con aglomerados, intervenir las planchas, en fin, yo creo que esa es la riqueza que puede venir en un futuro. Pero repito, ahora la ventaja que se tiene de un artista es que no necesariamente tiene que ir a un taller de grabado, puede mandar su trabajo por los medios del universo del internet. Nosotros los podemos recibir y los podemos imprimir al gusto del artista para que él sepa si se ajusta el color, si se ajusta el formato, si es el tipo de papel que se requiere, en fin, todo ese tipo de cuestiones se pueden solucionar, y creo que hay algo que está
efectivamente, pues todos estos procesos que nos habla, doctor, realmente me sorprenden, son muy actuales, y esto que nos platica de la gráfica a distancia creo que es totalmente coyuntural, y que creo que es una forma de seguir haciendo arte a la distancia, ¿no? Justo es lo que necesitamos en este momento. Así es. Y bueno, pues me gustaría casi irme enfilando a la parte de conclusiones. Yo siempre he pensado que el arte tiene que vivir junto a la vida, tiene que ser parte, el artista es parte de una sociedad, y como seres sociales y seres pertenecientes a esta realidad social, yo creo que cuando vemos este tipo de obras que se asemejan y que son apegadas a nuestras inquietudes, a nuestras reflexiones, y sobre todo hablar de gráfica menos tóxica es hablar de un problema social, ambiental, que está muy en este momento, ¿no? Y que el artista se detenga un momento dentro de ese proceso creativo que tiene para reflexionar, creo que es muy valioso, doctor. Pues solo me queda decir que es un excelente libro, que no solo tiene esta parte histórica muy nutrida, muy rica, sino que también nos lleva a ver y a vislumbrar otros lenguajes dentro de todos estos panoramas de lo no tóxico, y yo me quedo con esta técnica de la lasergrafía, que se me parece sumamente importante, porque a partir de estos lenguajes de la tecnología justo podemos generar diálogos con artistas de otras latitudes, y eso me parece muy rescatable, porque entonces estamos hablando que la gráfica está viva, que la gráfica está constantemente en este plano de lo actual. No es como un tanto o el dibujo o la pintura, que parecen que a veces ya se quedaron estáticas. Creo que la gráfica dentro de la historia tuvo un momento en el que ya no creían los artistas en la gráfica, se retoma en el siglo XIX, y creo que ahorita la gráfica tiene una apuesta muy interesante para seguir creando y produciendo. Sí, era una técnica anticuada, realmente para ser un artista. Me parece que el grabado quedaba como un complemento, no era una actividad principal, y los materiales que se podrían de alguna manera hacer como un comparativo es que es fácil en un bastidor, en una tela, en un papel, pintar, digo, en esos términos, pero vamos, realizar un trabajo gráfico es un ejercicio un poco más complicado, porque uno podría decir voy a hacer un tallado, un grabado en cobre o en zinc o en acero, ok, pero ¿cómo lo imprimo? Entonces parte de lo que se está realizando y es, bueno, ¿de qué otra manera podría trabajarse un grabado sin que yo tenga la necesidad a lo mejor de conseguir un tórculo o de conseguir papeles finos o tener solventes que me permitan a mí no aspirar aquellos solventes que son los tradicionales, como el agua ras, el thinner, el alcohol, en fin, que son materiales que son normales en un taller. Ahora tenemos una alternativa, como es un producto a base de cítricos, como este producto que se llama tlacuilo, que vamos, eso es un privilegio, porque no se sabe o no se conoce o no se tiene esa dimensión entre el alumno que va a un taller de grabado y está aspirando continuamente ese tipo de olores. Esto que ahorita vemos está trabajado, no sé si se pueda ver, pero está trabajado justamente sobre una plancha de Tetra Pak, y parte de lo que se hizo fue trabajarlo con un bolígrafo, cualquier bolígrafo, uno de punta fina, y luego incluso hasta se puede rematar algunos contornos con alguna punta metálica, y está trabajado sus colores con óleos comunes y corrientes, de tal manera que sobre esta plancha se ha podido sacar un número de positivos, de copias. Y también es un grabado, porque esa es parte de lo que es un grabado. A partir de una incisión voy a ser capaz de realizar el número de copias que yo requiero. Y vamos, hay partes, quisiera enseñar, que son en color y están
ilustradas, de tal manera que el estudiante o el artista, si quisiera acercarse a algunas técnicas, aquí hay un grabado en acrílico, digo que también hay cosas que se pueden contemplar a lo largo de las más de 200 páginas que hay aquí. Este es un grabado también en Tetra Pak. Y viene la historia maestra, un poquito los antecedentes de cada técnica. Ahorita, por ejemplo, grabado en electrólisis, lo que decíamos hace un ratito, un stencil de Oaxaca, y un grabado trabajado en linóleo a la punta seca. En fin, que creo que en general invita vamos a meterse en la lectura y por otro lado pues a practicarla y hacerlo, ¿no? Y entonces así le puse yo a mi libro, Gráficamente Tóxica, y quisiera agregar que fue un libro que fue andar tocando de puerta en puerta a ver si los artistas podían compartirme algo de lo que ellos tuvieron. Varios de ellos fueron muy generosos. Hay otros artistas que desgraciadamente fallecieron desde que se hizo el libro hasta la fecha, como el maestro Ehrenberg está presente, todavía vive el maestro Carlos Jurado, que prestaron acervos, prestaron libros, prestaron obra para que se pudiese ilustrar esto. Creo que soy de alguna manera un compilador, pero creo que este libro no se hubiera podido realizar si no hubiera sido con la ayuda de amigos, de investigadores, de artistas, de alumnos en general. Creo que es algo muy amplio. Me hubiera gustado que hubiera tenido mi nombre y agregar a todos aquellos que me ayudaron para poderlo realizar, para que fuera una especie de manual, para que se acercara a la gente y para que se pudiese tener esa alternativa al grabado convencional. Así es. Pues creo que una de las cosas muy interesantes e importantes también del libro, es importante añadir que justo hace muy fácil la gráfica, doctor. Nos puede meter a todos y pensar que con una caja de leche podemos generar un grabado de esta calidad. Es sumamente importante porque no solo desde esta parte intelectual que a veces vemos al artista, sino que también baja la gráfica a todos los lenguajes y a toda la gente, porque todos podemos generar una gráfica y un grabado. La idea es esa, porque a veces se puede escribir, se puede plantear, pero si uno no lo hace, creo que quedaría en solamente la idea, pero lo importante es realizarla, trabajarla y compartir esa experiencia, y vuelvo a repetirlo, no solamente es lo que uno pueda transmitir, sino también lo que la gente pueda aportar a la técnica, que uno dice, no lo había pensado, no lo había considerado, y creo que cuando los alumnos lo vienen haciendo es cuando uno también viene aprendiendo. Entonces se da esa retroalimentación entre lo que puede ser el conocimiento y lo que los alumnos le están marcando a uno, que lo están haciendo 20 o 30 personas, y son esas mismas experiencias que lo nutren a uno como profesor. Así es. Pues yo quisiera cerrar con esta cita de Roy, que dice: ¿qué es la existencia positiva del arte? Es una especie de acto de fe o de operación mágica. El arte debe vivir junto a la vida. La gráfica menos tóxica es una puerta a nuevos lenguajes y otra forma de ver y hacer arte. Muchísimas gracias, doctor, a usted, maestra, por convidarme de este conocimiento. No, gracias, y espero también que no solamente la gente de Tlaxcala se interese por el libro, sino también que esto permita un vínculo en las escuelas, y que dejemos de estar un poquito encerrados. Claro, estamos hablando de tiempos difíciles, pero en cuanto pase esto, intercambios, experiencias, dónde se puede conseguir el libro, cómo tener acceso a otra información, que pues sabemos que hay una información que tiene que ser limitada para la publicación, y se trataba también de agotar los temas, sino dar como una especie de avanzada, por decir algo, a todos este tipo de proyectos
que mucha gente me dijo, ojalá que mi trabajo pueda salir publicado allí, pero vamos, hay cosas que no se pueden contemplar porque debe de haber un número limitado y solamente es como un abrebocas, podríamos decir. Pero muchas gracias, maestro Tobón, por esos comentarios. Bien, pues después de haber disfrutado de esta interesante presentación del libro Gráfica Menos Tóxica, del maestro Ulises Plancarte, agradecemos su presencia en esta transmisión. Queremos comentarles que el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura estará regalando estos libros. Pueden asistir al Centro de las Artes de San Luis Apizaquito por un libro, y bueno, para eso tendrían que escribirnos en el siguiente correo, que es poecat2012@hotmail.com. Esperamos que nos escriban y puedan obtener un libro. Muchas gracias y buen día.